Bueno, vamos a empezar el proceso de capacitación con el curso de cajero registrador en punto de venta. Vamos a mirar como unos preliminares de lo que necesitamos ir entendiendo y prestos a manejar para este proceso de capacitación. La idea es que siempre nosotros sepamos entonces trabajar con el protocolo adecuado para que podamos entonces cumplir las funciones como operario de caja. Hay algo muy importante en este procedimiento de capacitación y es entender que el trabajo en cajas registradoras pues requiere, digamos, un componente en cuanto al ser, en cuanto a que somos personas, y ese componente es el de una muy profunda honestidad para poder manejar dineros que no son nuestros. Por ende, entonces, en el manejo de esos dineros necesitamos mucha transparencia y se necesita ser muy cuidadoso. Y eso es lo que vamos a ir trabajando y lo que vamos a ir, pues, digamos, eh, manejando en el proceso de capacitación. Vamos a ser muy cuidadosos y muy transparentes, ¿sí?, cuando hagamos una operación que involucre entonces una transacción de dinero. Miremos un poquito, miremos un poquito, digamos, en cuanto a la temática del curso, eh, un poquito acerca pues de sus generalidades. El, el oficio que nosotros vamos a desempeñar, ese oficio está especificado en la Clasificación Nacional de Ocupaciones como cajero de comercio. Y pues, ¿en qué se ocupan entonces los cajeros de comercio? Bueno, entonces, eh, un cajero de comercio, pues digamos, entonces un cajero de comercio pues puede trabajar como auxiliares en los peajes, en las cabinas de peajes. Puede trabajar entonces como cajero en un almacén, en una cafetería, en un hotel, en lo que se llaman ventas mostrador, en restaurantes, supermercados. Digamos, tenemos, digamos, un sinfín de posibilidades a nivel de comercio donde nosotros podemos operar y podemos trabajar prestando el servicio de cajero registrador. ¿Dónde no podríamos nosotros, digamos, ejercer esta función? Cuando vamos a operar, digamos, como cajero bancario. Los cajeros bancarios pues tienen, digamos, tienen un perfil diferente al nuestro. Por ende, entonces, ahí no podríamos nosotros, digamos, realizar, a pesar de que podemos tener características similares, digamos, el proceso bancario es muy distinto. Aquí vamos a ubicar y vamos a trabajar, digamos, en todas las posibles plataformas comerciales que tengamos nosotros en la ciudad. Dicho eso, pues, digamos también que podemos trabajar también
en las grandes superficies, en las plataformas comerciales que denominamos grandes superficies, como los grandes almacenes comerciales. Pero siempre recordando de premisa lo que hemos dicho hace un momentico, que en cajero de comercio nosotros vamos a manejar un dinero que no es nuestro, por ende pues necesitamos operar con mucha transparencia, o mejor dicho, el trabajo que realizamos debe ser muy honesto y muy transparente para no generar ningún tipo de suspicacia o dudas acerca de la operación. Y entonces eso implica en nosotros ciertas características, implica ciertas competencias. Cuando nosotros hablamos o decimos algo acerca del término competencias, entonces nos estamos refiriendo a que una competencia es saber hacer algo en un contexto determinado, sabernos desempeñar en una función en un contexto XY. El saber desempeñar esa función implica entonces que nosotros conocemos, digamos, conocemos pormenores del oficio que vamos a desempeñar. ¿Qué tiene entonces o qué necesitamos conocer o saber acerca pues, de este trabajo? ¿Qué hace un cajero registrador? Entonces vamos a mirar como el cargo, la descripción del cargo del cajero registrador. ¿Qué hace un cajero registrador? Bueno, entonces digamos que un cajero registrador pues recibe pagos de los clientes de las plataformas comerciales. Recibe esos pagos y él los debe registrar. Entonces quiere decir que el cajero va a manejar digamos, debe manejar un componente o debe manejar digamos, una herramienta que le permita al cajero registrar los pagos que recibe de los clientes. Entonces, eso implica que tenemos que trabajar con determinado orden e implica también que lo más seguro, entonces necesitamos trabajar con una herramienta informática que me permita a mí registrar esos pagos de los clientes. Entonces yo no puedo recibir dinero y de ingresarlo a una caja sin hacer el debido registro de ese dinero que he recaudado, porque debe quedar una evidencia de la transacción y esa evidencia de la transacción entonces queda en un recibo que se le entrega al cliente y un recibo pues que queda como evidencia de la transacción en el sitio, en el negocio. Entonces, yo recibo pagos, pero no solo los recibo, sino que también registro esos pagos. También, digamos, en muchas partes hacen recaudos ya sea de impuestos o pagos de servicios públicos. Todavía es mucho más complicado, ya que pues el recibir esos dineros no son ni siquiera dineros de los clientes de los establecimientos, sino que son dineros en general, digamos, de las personas que residen en XY municipio, donde van y hacen su correspondiente pago por servicios de electricidad, agua, telefonía. A veces también son pagos por otros servicios como matrículas universitarias, en fin. Entonces, el sitio de comercio se convierte en un recaudador, digamos, de una serie de dineros
de los servicios entonces que usan las personas en el área municipal o en el área rural. Las personas entonces van y registran, van y realizan esos pagos y esos pagos deben de quedar entonces registrados en algún sitio, en algún lugar, para poder tener luego la evidencia de que entonces el usuario realizó el pago adecuado por el servicio que está recibiendo. Entonces tiene que quedar una evidencia. Por eso esta parte que hablamos nosotros aquí de registrar, para nosotros eso es fundamental porque eso constituye entonces la transparencia en la operación que vamos a realizar. ¿Cuáles son digamos, las habilidades de una persona que trabaja en un servicio de caja? Una habilidad, escucha activa. Debemos de tener bastante atención y prestar bastante atención, digamos, eh, a lo que nos dicen los clientes en las plataformas, a las preguntas, a las solicitudes, a las quejas, a los reclamos. Vamos a hablar más adelante del tema de servicio al cliente. Entonces, esa escucha activa, digamos, es como un principio en los temas de servicio al cliente. Saber escuchar, saber entonces prestar bastante atención a lo que las personas nos están diciendo para poder nosotros entender y poder dar o ofrecer alternativas de solución. Entonces no se trata simplemente de atender en masa y por la agilidad del tiempo, sino que hay que entonces centrarnos un momento para poder atender a un cliente o poder atender un usuario de algún tipo de, digamos, de plataforma comercial. ¿Atender qué? Digamos, entonces, atender sus solicitudes o sus reclamos y en ese orden de ideas, pues entonces también se está entablando un diálogo con esas personas que son usuarios de las plataformas comerciales. Entonces necesitamos también saber expresarnos, no solamente escuchar, sino también saber expresar y poder comunicarnos con otras personas. Por eso aquí hay otra habilidad muy importante que es la comunicación asertiva. Entonces, poder nosotros expresarnos también de manera adecuada y poder entonces expresar un mensaje o saber entregar un mensaje, saber entregar, digamos, un, eh, saber explicar muy bien, digamos, un procedimiento, saber explicar muy bien eh, algún tipo de, digamos, de mensaje o algún tipo de, digamos, de comunicación que se le está entregando a algún usuario. Entonces necesito saber escuchar muy bien y necesito entonces saber comunicarme muy bien. Y en este tema de la comunicación también va a ser muy, también es importante en este tema de la comunicación, va a ser muy importante también la escritura. Entonces necesito escuchar muy bien, necesito atender, comunicarme muy bien, necesito saber interpretar y saber comunicar información, pero también necesito saber escribir, porque muchas veces necesitamos redactar, digamos, informes o necesitamos escribir datos, escribir algún tipo de información, entregar algún tipo de información escrita a un cliente. Entonces la escritura para nosotros
No es de cualquier, de cualquier forma, de cualquier manera. Para nosotros, saber escribir es muy importante. Por eso el tema entonces de ortografía, de saber expresarnos, sale aquí a colación. No es como yo quiero escribir, es entonces como a nivel comercial y como las normas de buena redacción y escritura a mí me lo exigen. No es escribir de cualquier manera porque le vamos a escribir a los usuarios de las plataformas comerciales, a los clientes de esas plataformas comerciales. Entonces, necesito preocuparme por un buen manejo de mi escritura y necesito preocuparme por un buen manejo de mi lenguaje para entonces los temas de comunicación. Otra habilidad entonces es el pensamiento crítico, en nosotros poder interpretar o identificar, digamos, o poder entender las diversas situaciones que nosotros, digamos, vamos a enfrentar y poder, digamos, sacar lo bueno y lo malo de cada una de esas situaciones y poder aprender también de ellas. Entonces no se trata solamente de llegar y ejecutar un protocolo eh, como robotizado, se trata de que lo que yo estoy ejecutando, pues yo lo entiendo, yo sé de dónde vienen, entonces cada uno de, digamos, de los argumentos, partes, funciones que debo realizar, yo las entiendo a plenitud y yo conozco entonces, digamos, cuál es todo el proceso que se debe realizar en la empresa para poder entonces atender los requerimientos de un cliente. Mejor dicho, yo conozco entonces, digamos, eh, cómo es el desempeño de toda la plataforma comercial para poder dar atención o para poder dar respuesta a los requerimientos de un cliente. Entonces, eso quiere decir que yo no solamente asumo funciones como caballito cochero, sino que yo pregunto, yo muchas veces cuestiono, yo muchas veces entonces también digo de dónde salen, cómo se hace, o sea, no me quedo callado, pregunto, digamos, cada una de las inquietudes o cada una de, digamos, eh, de las funciones o los procedimientos o procesos que yo no entiendo. Y pregunto también por qué el de esos procedimientos o procesos, de dónde salen o por qué se concatena una cosa con la otra. Eso es pensamiento crítico, no es asumir solamente el protocolo y lo que tengo que hacer, sino que también soy un agente, digamos, también soy un agente proactivo en ese proceso, también lo pregunto, también busco información, también busco, digamos, respuestas, también busco ayuda para poder determinar y poder dar soluciones o poder informar correctamente a las personas. Entonces no solamente me quedo con las dudas, con las inquietudes, sino que también las pregunto, busco la ayuda, busco la información. Eso es pensamiento crítico. Entonces, tengo que saber escuchar muy bien, tengo que comunicarme muy bien y tengo entonces que saber buscar o identificar los aspectos positivos y negativos de cada una de las diferentes situaciones a las cuales nosotros podamos enfrentarnos. Y aquí viene algo bien interesante. Uno, pues ya sabemos que para trabajar en estos puestos operativos de caja, entonces yo debo de tener una orientación de servicio al cliente. A eso lo vamos a llamar más adelante, lo vamos a llamar, debo de tener una
orientación en humanización en los servicios de atención. Hoy por hoy, pues, no tanto hablamos del servicio al cliente, sino que ya estamos hablando de humanizar los servicios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces en los procesos y procedimientos en los cuales nosotros nos vemos inmersos en la atención con personas, estamos en el diálogo con usuarios y clientes de las plataformas, entonces se busca que ese diálogo que hacemos con los clientes y con los usuarios de las plataformas, pues entonces tenga una connotación humana, que nosotros podamos atender a las personas con afabilidad, que tengamos, digamos, como esa empatía con las personas que llegan a cada uno de los sitios de las plataformas comerciales. Bien, de que nuestro aspecto, nuestro rostro, lo que nosotros mostramos hacia esas personas, pues que sea empático, que sea afable, que sea agradable. Eso es orientación al servicio, pero le vamos a dar esa connotación, o sea, más adelante vamos a llamar eso humanización. Humanización. Que cuando hablamos de humanización no es otra cosa sino que entonces empezar a generar empatía y un mejor trato en esa orientación de la atención, de los servicios de atención. Eso es humanización. Y viene algo fundamental para nosotros, y es que nosotros necesitamos tener un concepto o necesitamos tener muy claros esos conceptos matemáticos básicos o esa base matemática a nivel de competencias básicas, ¿bien? Necesitamos tener una base de matemática simple para realizar este trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a manejar sumas de dinero, vamos a operar con transacciones comerciales y eso implica manejar descuentos, manejar porcentajes, tengo que sumar, hay que restar, hay que hacer una serie de operaciones. Para eso, pues obviamente tenemos o disponemos de herramientas tecnológicas, pero muchas veces las herramientas tecnológicas pueden fallar, muchas veces no hay disposición de sistema, muchas veces entonces fallan los mismos sistemas y se deben de realizar o ejecutar o se debe ejecutar alguna maniobra o hacer algún tipo de operación manual. Y entonces eso implica que manualmente nosotros sepamos sumar, sepamos restar, sepamos multiplicar, sepamos hacer un porcentaje, sepamos restar un porcentaje, sacar un porcentaje, sepamos establecer un descuento, sepamos incrementar un valor en un porcentaje determinado. Entonces, por eso necesitamos un componente de lógica matemática. Y muchas veces es lo que a muchas personas pues no les gusta, porque ¿cómo así? Matemáticas. ¿Qué vamos a manejar? Vamos a manejar dinero. Entonces necesitamos hacer operaciones matemáticas. Entonces, estos son, digamos, habilidades que debe de tener la persona que se dedica a un tema de manejo de caja registradora. Y entonces, ¿qué destrezas tiene una persona que maneja un tema de caja registradora? Hay unas habilidades, ¿cuáles? Entonces, escuchar, un buen nivel de comunicación,
tener empatía entonces con las personas. Eso se llama servicio al cliente. Eh, Poder, digamos, si se sabe comunicar y escucha adecuadamente, entonces esa persona pues puede identificar, digamos, o puede mirar sacar lo bueno y lo malo de las situaciones, puede preguntar, puede cuestionarse. Eso se llama pensamiento crítico. Hay unas habilidades y unas destrezas. ¿Qué destreza? Entonces, ya lo estábamos hablando nosotros aquí ahorita. Hay una destreza muy importante en esa persona. ¿Cuál destreza? Hay una comprensión de lectura. Tenemos que, así como escuchamos y tenemos un buen nivel de comunicación, entonces debo de saber leer muy bien. ¿Y por qué hay que leer? Porque hay que leer precios de productos, porque hay que leer entonces comunicados, hay que leer información. Tengo que leer entonces digamos, cartillas, leer, digamos, fichas técnicas de proveedores para el manejo de insumos o para poder entonces explicar y poder entonces dar a conocer algún tipo de producto a nivel comercial. Porque nosotros no solamente registramos información, también damos esa información o suministramos esa información. También vendemos insumos, vendemos productos. La caja, el cajero es el último momento de la cadena donde es posible venderle un insumo, venderle un producto a un cliente. Por ende, entonces el cajero también hace labores de marketing, labores de mercadeo, labores de oferta y promoción. Entonces necesitas saber, entender y conocer muy bien un producto que ofrece a la comunidad, que ofrece a los clientes. Entonces, por eso necesitamos comprensión de lectura. Necesitamos buen sentido de buen manejo de relaciones interpersonales, porque tenemos por allá un componente que es el de servicio al cliente que estamos hablando o elevándolo al grado de humanización, o sea, que podamos tener empatía y un buen grado de relaciones interpersonales con las personas, que podamos tener un buen grado de relación con nosotros mismos y con los demás, que podamos trabajar en equipo, que podamos ser organizados, que podamos manejar el tiempo. Esto todo es lo que se llaman competencias generales que le piden a una persona en un oficio operativo o en cualquier oficio, en cualquier, digamos, desempeñándonos en cualquier tipo de trabajo, nos van a pedir a nosotros unas competencias generales que terminan siendo las mismas, que usted se pueda relacionar con los otros, que usted pueda trabajar en equipo, que usted sea ordenado, que usted pueda manejar, distribuir el tiempo. Entonces, a eso le llamamos competencias generales. Entonces, a grosso modo, digamos, esto es lo que nos piden a nosotros en el desempeño o las habilidades o destrezas que nos piden a nosotros en el desempeño o manejo de este oficio operativo que es cajero registrador. Ya sabemos que entonces a nivel de las ocupaciones, a nivel de la clasificación nacional de ocupaciones, pues nuestro oficio, dentro de esa clasificación nacional de ocupaciones, pues tiene un código y ese código está establecido como
cajero de comercio. Bien, entonces ya sabemos que tenemos un componente matemático que necesitamos trabajarle. Entonces ese componente matemático vamos a empezar eh, o va a ser lo primero con lo cual vamos a empezar a trabajar. Vamos a mirar un poquito la base matemática, cómo caminamos, cómo estamos nosotros, digamos, en esa base matemática para hacer las operaciones manuales y las operaciones a través de herramientas informáticas o a partir de cualquier herramienta tecnológica, pero primero el poder nosotros hacer una operación manual, que vamos a hacer vamos a realizar eh, puede ser un promedio, vamos a hacer un promedio de ventas de las últimas semanas, que nosotros sepamos hacer ese promedio de manera manual y que también sepamos hacer ese promedio con algún tipo de herramienta informática. Que vamos a hacer entonces vamos a hacer un descuento de una serie de productos. Entonces que nosotros podamos saber hacer ese descuento manual y que podamos también trabajar nosotros ese descuento con algún tipo de herramienta informática. Entonces, vamos a empezar vamos a empezar como en primer punto a ver cómo estamos nosotros o cómo estamos en esa parte de manejo o concepto matemático. Las funciones que nosotros vamos a realizar. Bueno, pues entonces esas funciones, pues vamos a confirmar cupos. Hoy pues digamos esta parte está un poco replanteada porque hoy trabajamos básicamente con dinero plástico, con tarjetas. Pues vamos a realizar pagos, vamos a obviamente a empacar mercancías, hay que proporcionar información a los clientes. Bien, eh, hay que hacer un trabajo que vamos a aprenderlo a hacer, que es el tema de la conciliación. La conciliación de las ventas, a esto le vamos a llamar el arqueo de la caja o la conciliación de las ventas. No nos podemos ir del sitio, no podemos terminar el proceso hasta que no hagamos la conciliación de las ventas del día. Eso le vamos a llamar el arqueo de la caja. Y ese arqueo pues nos tiene que dar, digamos, tiene que ser igual. Las ventas del día tienen que ser igual, entonces digamos, al dinero recaudado. Todo lo que yo vendí, pues hoy, ese dinero, lo que yo vendí, pues tiene que estar en la caja. ¿Sí? Y supongamos, de ese dinero que recibí, pues tuve que hacer X o Y pagos. Nunca vamos a tener lo mismo de lo que recibimos, nunca va a ser lo mismo en la caja. Pero entonces, obviamente, tenemos que tener respaldado lo que falte de ese dinero de las ventas del día. Yo vendí 1.000.000 de pesos y es 1.000.000 de pesos que debo de tener en la caja. Si no tengo ese 1.000.000 de pesos, debo de tener respaldado qué fue lo que sucedió, o sea, para dónde cogió el dinero que me hace falta, dónde se encuentra ese dinero y con qué respaldo está eso. Yo no puedo llegar y decir, hemos vendido 1.000.000 de pesos, existen 800.000 pesos. Yo tan raro eso, ¿qué sería lo que pasó? 800.000, yo no sé dónde que se hizo el red, yo no puedo llegar a decir eso. Que inmediatamente eso genera suspicacia, eso inmediatamente
genera una alerta y me van a decir o voy a tener una suspicacia por robo. Entonces, el dinero tiene que estar informado en todo momento y el dinero tiene que tener soportes de su movimiento en todo momento. Por eso nosotros manejamos de una manera muy cuidadosa y fui lo primero que les dije cuando estábamos arrancando, que tenemos que hacer un manejo, digamos, un manejo muy honesto y transparente de los procedimientos que nosotros hacemos con los dineros que recibimos, porque esos dineros no son nuestros. Entonces tiene que quedar muy claro, digamos, los caminos que que cogen, ¿no? Llega un dinero y ese dinero tiene una ruta. Entonces esas rutas de esos dineros tienen que quedar muy claras, tienen que quedar con soportes establecidos para saber entonces el dinero hacia dónde circula, hacia dónde se dirige y cuáles son los soportes de esas transacciones. Entonces, hasta que no realicemos la conciliación de las ventas, el cajero registrador no se puede ir de su sitio de trabajo. El cajero es el último que se va del sitio de trabajo. Hoy cerramos las ventas, cerramos el almacén, pero entonces el cajero todavía está otro tiempo más conciliando las ventas. Tiene que dejar su caja registradora, debe dejar su caja registradora conciliada, es decir, la debe dejar en cero y sin errores para el día siguiente. Eso implica un arqueo de caja y eso es lo que vamos a aprender a manejar y hacer aquí. Lo vamos a aprender a hacer con software y manualmente. Entonces, estos son digamos, los preliminares de de lo que vamos nosotros a trabajar, de lo que vamos a aprender, de lo que las características que necesita tener una persona que trabaja en un tema de caja registrador. Como en muchas partes se maneja mucho el Excel. Entonces el Excel se maneja como base de operación para casi todos los negocios. Entonces muchas planillas o mucha información nos va a venir a nosotros bajo la figura del Excel. Entonces, vamos a aprender a manejar esta herramienta. Pero yo les decía que es muy importante que ojalá ustedes pudieran disponer o tener de un computador, que no importa ni modelo de computador ni nada de eso, ojalá pudiéramos tener un computadorcito para que pudiéramos hacer estos registros, pudiéramos aprender también un manejo de Excel, darle, digamos, como unos brochazos al tema de Excel, que nos va a servir mucho, mucho, nos va a servir para afianzar entonces el tema de manejo de herramientas informáticas para este tema. Obviamente vamos a manejar un CRM o vamos a manejar un software, digamos, eh, que nos sirva de recaudo para hacer los recaudos, pues un software que nos permita pues generar tickets de venta, que nos permita entonces eh, que nos permita hacer conciliaciones de caja, que nos permita entonces manejar un inventario, descontar de un inventario automáticamente, que nos permita tener los productos registrados en inventario. Entonces necesitamos manejar un inventario de productos. Esa va a ser otra gran temática que tenemos, el manejo del inventario. Y en inventarios, en trabajo como inventarios, entonces
vamos a aprender algo también, y es lo que tiene que ver con el etiquetado de productos. Todo lo que tiene que ver entonces con etiquetar, con códigos de barras, ¿sí? Con información y codificación de productos para estanterías o para el manejo entonces de las presentaciones, las estanterías o digamos las exhibiciones que vamos a tener de los productos. Porque trabajar en una plataforma comercial no todas las veces soy cajero, otras veces también estoy en el área, digamos, en el área de en plataforma, entonces muchas veces en plataforma estoy también etiquetando productos, estoy también manejando el inventario, estoy manejando algún tipo de promoción, de venta, de ofertas, de descuentos, y eso debe aparecer debidamente etiquetado y marcado en los productos, y los productos deben de estar codificados. Entonces vamos a aprender a codificar, a marcar a través de códigos de barra. Entonces vamos a aprender a manejar códigos de barra y a generar y hacer códigos de barra que me permitan a mí, pues, tomar un dato de un producto, ¿sí? Tomar la información del código de barras y que esa información, pues, digamos, me abra o me muestre datos puntuales acerca de cualquier tipo de producto. Entonces, el Excel se nos va convirtiendo a nosotros en una herramienta de trabajo muy importante. Por eso la idea es que nosotros aprendamos también, aprovechemos y entonces aprendamos al menos un manejo básico de esta plataforma y aprendamos entonces a manejar formatos para que nos van a servir para el proceso de caja, como los formatos, ya sea pues formatos para el arqueo o formatos para la conciliación de caja. Recuerden que era una de las cosas que veíamos ahorita, una de nuestras funciones, hacer la conciliación de caja. Y esa conciliación de caja le damos el nombre de arqueo, porque tenemos que conciliar las ventas del día. Y entonces lo que yo tengo en caja tiene que ser igual a las ventas que sucedieron en el transcurso del día en el local comercial. Entonces, vamos a estar operando un programa, vamos a estar operando entonces una herramienta tecnológica que la vamos a llamar sistema POS. Entonces, vamos a estar trabajando una herramienta que es un sistema POS, que este sistema POS significa entonces punto de venta. Eso significa un sistema POS. Punto de venta. Entonces vamos a manejar un punto de venta. ¿Qué es un punto de venta? Un punto de venta es una herramienta tecnológica que entonces dispone de un computador, un software de facturación y control de inventarios, y tiene una impresora que genera facturas, pero pues no una factura completa, sino que genera unos tickets de compras o pequeñas facturitas que vamos a tener nosotros, el ticket de la compra o el ticket de compra. Entonces, eso es lo que tiene un sistema POS, y eso es lo que vamos entonces a aprender a manejar. Un software, un computador, un programa informático que tiene entonces la manera de registrar una factura, la manera de registrar unos productos y de controlar un inventario. Y ahí pues vamos a realizar diversas operaciones que vamos a trabajar. Pero las operaciones de conciliación y las operaciones de arqueo de caja, pues eso las vamos a realizar entonces en un programa informático que me permita a mí pues hacer ese reporte, que me permita manejar ese formato y que me permita liquidarlo. Y eso lo vamos a utilizar acá con
entonces con el manejo del Excel, con el uso del Excel. Bien, en algunos, digamos, en algunos posts, algunas herramientas tecnológicas tienen una parte de automatización de la conciliación de caja. Bien, pero igual en muchas partes nos van a pedir a nosotros un reporte, un informe por escrito, entonces de la situación de conciliación de caja. Entonces este informe es el que vamos a aprender nosotros a realizar. Entonces para eso vamos a manejar la herramienta, una herramienta primordial que es una herramienta base de trabajo para nosotros, que es el Excel. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar el Excel y vamos a aprender a manejar básicamente el Excel. Bien, entonces con esto claro, vamos a trabajar nuestra, digamos, vamos a hacer un primer trabajo práctico. Vamos a hacer un primer trabajo práctico nosotros, que lo vamos a hacer como en varios, digamos, en varios momentos. En este primer momento lo vamos a hacer sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de manejo, sin ninguna clase técnica, sino solamente, digamos, desde nuestra perspectiva de lo que nosotros hemos, digamos, visto, lo que nosotros, o el presaber que nosotros tengamos en nuestra mente, lo que nosotros tengamos como de base en nuestra mente, es lo que vamos a trabajar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un producto en este momento, digamos, no lo hagamos tecnológico todavía. Vamos a coger un producto cualquiera que a usted le guste bastante. Vamos a coger un producto, cualquier tipo de producto que a usted le guste. Un champú, una blusa, unos zapatos, un artefacto tecnológico, cualquier producto que usted quiera hacer, menos un producto alimenticio, cualquier producto siempre y cuando no sea un producto alimenticio, no sea algún tipo de ensalada, yogur, refrigerio, en fin, bien, una receta gastronómica. No, eso no. Cualquier tipo de producto diferente a un producto alimenticio. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Vamos a empezar a trabajar en este aspecto. Vamos a trabajar en este aspecto de la impulsación. ¿Qué es impulsar un producto? Impulsar un producto es ofrecerlo, venderlo, mostrarlo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es impulsar ese producto. Vamos a coger un producto y lo vamos a ofrecer.
¿Cómo? Como usted cree, como usted lo considere, como de pronto usted lo ha visto, como usted cree que es, entonces lo vamos a ofrecer, ¿bien? Y vamos a hacer entonces, vamos a hacer un registro, un pequeño registro fílmico. Vamos a hacer de esta evidencia un video. En este primer momento vamos a hacer un primer video y obviamente ese video lo vamos a ir mejorando a medida que lo vamos ejecutando con técnica. Entonces vamos a irle corrigiendo los errores y lo vamos a ir ejecutando con técnica. Entonces en ese video nosotros vamos a impulsar un producto. Vamos a ofertar un producto, cualquier tipo de producto que usted quiera. Unas eh, unas cuchillas de afeitar, bueno, cualquier tipo de producto que quieran, le vamos a hacer una impulsación, pero como usted lo considera que es, como usted cree que es el producto, como usted lo ha visto o como usted, digamos, lo ha percibido cuando ha ido o ha estado en un centro comercial. Entonces, no le vamos a poner a eso como mucha técnica, sino que simplemente lo vamos a hacer como nosotros queremos que es y ya lo vamos, a medida que va pasando el tiempo, entonces lo vamos ajustando hasta que nos quede una evidencia muy técnica de cómo sería una impulsación de producto. Entonces, ese va a ser, digamos, nuestro primer trabajo, nuestro primer compromiso para esta semana. ¿Vale? Vamos a trabajar en este aspecto de la impulsación del producto, lo que vamos a ir realizando esta semana. Entonces ya nos ponemos de acuerdo cuando entonces vamos a empezar a interactuar. Ahorita miramos si entonces el próximo lunes empezamos a interactuar y empezamos entonces empezamos ya a manejar datos con reportes, manejar datos puntuales de trabajo entonces de trabajo con dinero, de trabajo pues eh, con productos y trabajo con un sistema POS. Enseguida en el grupo, entonces yo les voy a dar unas instrucciones de qué vamos a tener listo para la próxima sesión de clase. Bien, entonces vamos a enfocarnos en este trabajo, en realizar el registro fílmico impulsando o un producto cualquiera, un pequeño video de cómo ofertaríamos o cómo ofreceríamos nosotros cualquier tipo de producto, con excepción de productos alimenticios, ¿vale? Bueno, compañeros, muchísimas gracias por esta sesión de trabajo y vamos entonces a empezar a trabajar con este compromiso que tenemos nosotros entonces para esta semana. Un feliz día para todos.